Recibo al doctor Daniel Sabzai, ustedes saben que es abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar acá, Eduardo. Gracias, igualmente. Muchísimo tenerlo. Ya estuvo el mes pasado, ¿no? El mes pasado charlamos o el otro mes. El otro mes. El otro mes. Claro, pasa el tiempo volando. Es impresionante. Sí. Bueno, cuénteme un poquito, como constitucionalista, etcétera, en un país donde se aplica muy poco la ley. La tenemos, pero se mira hacia otro lado. ¿Cómo ve usted este año? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos saliendo de esta situación de apatía justamente con las leyes? Bueno, en general yo veo cambios institucionales. La vida institucional ha cambiado de color. Veo que las libertades públicas se han retomado. Veo que no hay amenazas o persecuciones contra aquellos que critican al gobierno o en relación a los periodistas, que fue una de las cosas más fuertes durante los 12 años que nos precedieron. Es decir, la libertad de prensa me parece que ahora rige de manera cabal. Encuentro también que hay un pluralismo importante, hay una tolerancia hacia el otro, inclusive en organismos como la radio, los medios de comunicación oficiales. Muchos de los comunicadores que están en el anterior gobierno han sido mantenidos, lo cual también tiene una dosis de realmente hasta exagerada, si se quiere, de respeto a la libertad de prensa. Ahora bien, hecho esta primera apreciación, hay una segunda que tiene que ver con lo poco que se ha podido hacer en relación a reformas. A ver. Porque todo esto es muy lindo, pero el paisaje institucional, que ya viene desde hace muchos años, es preocupante. Por ejemplo, la justicia. La justicia, uno ve que no ha habido ninguna reforma de fondo, no solo en lo relativo a los órganos, los tribunales, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, fundamentalmente, sino también en cuanto a las normas de procedimiento. Eso no se ha tocado. En materia electoral. Ahora, a ver, doctor, ¿hay que tocar la norma, hay que modificar algo o vamos a estar presos de la interpretación de algunos jueces? Los jueces siempre pueden interpretar, siempre que la interpretación sea de buena fe. Es decir, usted no puede hacer una interpretación que claramente es contra la ley, contra legem, como decimos los abogados, o sea una interpretación absolutamente arbitraria o discrecional. Ahora, en la medida que no se caiga en esos extremos, los jueces, en definitiva, cuando aplican la ley, dicen lo que la ley expresa. Y no siempre la ciudadanía está de acuerdo. Eso también. Velocidad, los tiempos. Bueno. No sé, hoy se compara mucho Brasil con Argentina. La independencia de poder que uno nota hoy en Brasil y no lo notamos en Argentina. ¿O sí, usted nota independencia de poder? La falta de independencia del poder tiene que ver con dos fenómenos. A ver. Primero, con un proceso de designación de jueces en donde el poder político está absolutamente involucrado. Entonces, ¿qué ocurre? No hace falta ser un genio para saber las conclusiones. Esos jueces sienten una lealtad y tienen un vínculo que lleva a que todo lo que implique algún menoscabo, un juzgamiento, una condena respecto del sector que precisamente los llevó a la justicia, no sean les aseguran impunidad, ¿no? Eso me parece que es algo sumamente grave. Lo otro tiene que ver con el procedimiento de remoción y en general de sanciones en un Consejo de la Magistratura que ante todo tiene un problema en cuanto a la composición. Usted sabe que cuando se crea en la reforma del 94 se habla de representantes de 4 sectores y que tiene que haber una proporcionalidad, un equilibrio entre los mismos. Aquellos que surgen del voto popular, los representantes de abogados, los de jueces y del sector científico y técnico. Ahora bien, ¿qué nos ha pasado con el tiempo? Que los representantes políticos tienen mayoría absoluta. Sobre 13 tienen 7. Entonces dominan de manera total tanto quienes van a ser jueces, es decir, la composición de las ternas va a ser elevada, como aquellos que van a ser removidos. Estamos viendo la dificultad enorme. Ahora, mire lo que ocurre ahora en las últimas, y me viene bárbaro tenerlo usted ahora aquí, el caso Freiler. Finalmente llegó la destitución. Finalmente llegó la suspensión. La suspensión, Igual, no destitución.
No, porque es un paso importantísimo hacia la destitución. Porque en realidad quien destituye es el jurado de enjuiciamiento. O sea que es el primer paso entonces. Pero muy importante porque no siempre va con suspensión. Cuando se suspende es cuando la acusación que hace el Consejo de Magistratura, quienes la hacen, tienen ya una sospecha enorme o certeza de que se trata de una persona que ha incurrido en los causales de destitución. Ya está, o sea, perfecto. que evidentemente es un paso importantísimo. Pero después se requiere el juzgamiento, que lo hace un jurado de enjuiciamiento que tiene que ser integrado. ¿Lo sorprendió lo que ocurrió? La verdad que sí, porque parecía atornillado a la silla. Es decir, un juez, yo creo que desde el punto de vista de la exhibición obscena de la corrupción, salvo Yarvide no había otro así. No es que no haya otros que hay que remover, sí, y muchos. Pero esto era algo nocivo, porque la gente inclusive, ver por ejemplo, que es una persona que tiene un aras, que tiene una mansión fabulosa que subvaluó, que está a un costado de la residencia presidencial de Olivos, y que vale por lo menos 2 o 3 millones, que no es una persona de fortuna ni mucho menos, y que lo que gana le hace imposible comprar un caballo. ¿Puede haber un efecto dominó en relación a otros casos? Y yo espero no, que no debe ser el único, ¿no? No, yo creo que precisamente lo que es los jueces de Comodoro Pi, es decir, el fuero penal federal, tiene muchos para sacar. Sí. Puede ir con una carretilla. O sea, acá hablamos de connivencia, poder político, muchos. Poder judicial. Sí. En distintos hechos. Fíjese el caso de Casanelo, que era casi burdo. Con el tema Báez, aquello de la tortuga Casanelo. Estaba muy bien puesto. Ahora, uno puede pensar que esa tortuga era porque realmente investigaba. Estaba prestando atención. Tanto de una manera. Además, cuando uno ve que las pruebas están casi explícitas. Lo que ha hecho el periodismo, lo que hicieron ustedes, hizo que en realidad toda la parte de investigación estaba prácticamente hecha. Entonces, aún así, tomarse días, en el caso de Báez, tardó más de un año. Bueno, estoy seguro que del otro lado los oyentes y televidentes deben estar. ¿Y qué pasa con la expresidenta? ¿Qué pasa con ministros, exministros, mejor dicho? ¿Por qué tienen 1, 2, 3, 4, 5 cantidad y sin embargo hasta se pueden presentar como el mejor de los ciudadanos a ser candidatos a senador, etcétera? Yo le doy un caso. Le pregunto desde el llano. Sobreseimiento de vudú. Sí. Por prescripción, de parte de la mayoría del tribunal, de 2-1, es vergonzoso. ¿Por qué? Porque mientras una persona es funcionario público, no prescriben los delitos. Calculó 8 años, tomando como mayor periodo ese. O sea, esas 2 personas, por lo menos, habría que empezar a investigar si no merecen juicio político. Es cierto que no se puede juzgar en principio por el contenido de la sentencia. Sí, pero cuando usted pasa por encima de tal manera, de una norma que no da interpretación, dice eso. A ver, la prescripción no lo ve válido usted. El motivo de prescripción, no. No porque hay una regla general que dice que para el funcionario público, mientras no corre la prescripción de los delitos. ¿Y cómo ve estos casos que, insisto, tal vez los tiempos nuestros de la sociedad del común, vemos que es lento y la justicia dice, no, son los tiempos en relación a Cristina de Kirchner, en relación a Debido, en relación... ¿Es lento o van los tiempos? Usted que habló de Brasil, le hago una comparación en cuanto a tiempo. A ver. Todos los juicios que llevaron a la cárcel a cerca de 200 personas, entre un mix de políticos, empresarios, sindicalistas, un poco de todo, pero cerca de 200, ¿sabe qué promedio llevó? La condena, es decir, la sentencia. Entre 2 y 3 años. Acá entre 12 y 15 años. Claro. Entonces no es normal. Mire si tenemos para sospechar. No es normal, pero por Dios, es una cosa realmente Todavía están con el juicio por los sobresueldos de la época de Menem. Aparte es algo, a ver, sentido común. Usted lo acaba de decir en el caso Freiler, pero en el caso de funcionario, va a decir, a ver, ¿cuánto tenés de ingreso en casa? 100.000 pesos, muy bien. ¿Cómo podés sostener semejante patrimonio? Es que además, ¿cómo lo lograste ese patrimonio? Lo que usted dice es tan cierto que es el único delito que invierte la prueba. Es decir, el acusado tiene que demostrar de dónde lo sacó. Como cualquiera de nosotros. Usted hoy va a comprar un auto
y le dice a la agencia, me tenés que demostrar de dónde sacaste el dinero La para plata, comprar el auto. Claro, claro. Y Sí. vas al banco, depositas dinero, dice, ¿de dónde obtuvo el dinero para depositarlo Pero hoy hasta en sumas la cuenta? pequeñas. Sí, pequeña, claro. Entonces vos mirás alrededor y a estos personajes, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo A puede ellos ser? no los alcanza nada. Entonces, evidentemente esto está denotando Ujú. una lentitud nociva para el Estado de Derecho Sí. y que muchas veces, por no decir la mayoría, Ujú. es cómplice de la impunidad. Claro. Porque claro. hay una complicidad. Sí, sí, Al final sí, las sí, causas sí, sí, prescriben, sí. Ah. pasa el tiempo, la gente se olvida. Ujú. Muchas veces mucha prueba queda invalidada, porque Ujú. manoseada. Ayer discutimos el tema educación para extranjeros, la educación pública que en Argentina alguien la paga, la pagamos entre todos, no es gratuita, pagamos todo la educación, como la salud, etcétera. Y notamos, y no solo extranjeros, sino muchos argentinos que hablan de derechos, 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 pero la palabra obligación no la conocen. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Quien exige derechos también tiene que cumplir con las obligaciones? Bueno, lo que pasa es que más allá de la exigencia, Sí. surge claramente de lo que dice la Constitución en cuanto a los derechos que está concediendo y las obligaciones que impone. Sí. O sea, hay evidentemente un correlato. Ujú. Por ejemplo, el pago de los impuestos. Exacto. Por ejemplo, la modalidad de comportamiento. Ujú. Todas las obligaciones vinculadas con las etapas Por electorales. ejemplo, alguien que recibe un plan de ayuda y delinque, me parece que es incompatible. Mínimo, portate bien. No, obviamente. Ya en el momento te decir, bueno, te saco ese plan, se terminó, portate bien. Evidentemente, pero eso no surge de la Constitución. La Constitución es una norma escueta. Ajá. Digamos que eso sí surge dentro del Que es espíritu. moral. No, eso tiene que ser una legislación especial. Ah, o que no el existe. Código Penal. Que no existe. Que yo sepa no existe. Ujú. Ahora, sí se lo puede juzgar por la comisión de un delito. Sí. Si la persona delinque, Ujú. tiene que ir presa. Sí, bueno, pero te sabe que no. Bueno, bueno, esa es otra cosa muy Ajá. grave que tenemos que corregir y que proviene muchas veces de malas leyes, pero mucho más de una cultura que se instaló en los últimos 12 años de la mano de Zaffaroni. Ajá. Es decir, Es una una postura corriente claramente ideológica. abolicionista. Ah. Fíjese que supone el siguiente supuesto. Toda persona que delinque en realidad es una víctima de la sociedad. Por lo tanto, hay que apoyarla para que esa víctima se repare. Lo que queda que en realidad ese victimario se transforma en la parte débil de la ecuación. Y la víctima, en cambio, es una especie de culpable de lo que le pasó a esa pobre persona que tuvo que matarlo a él o que le robó. ¿Esto es una interpretación? Es o- una o interpretación. son- es una No, interpretación. mire, Con la fue misma lo ley más- puedes tener la interpretación esta, Zaffaroni, o puedes tener la otra que dice, no, usted cometió un delito, tiene que pagar por ello. Exactamente. Punto. Sí. Y no. Y la víctima es a quien usted le pegó un tiro, le robó o entró a su casa, etcétera. ¿Sí? Desde ya, bueno, ahora ha habido una reacción muy grande de una ONG que no sé si usted ha oído A ver, hablar, diga. Usina de Justicia. Ah, sí, claro, sí. Yo también la integro. Ujú. Y El precisamente doctor Eduardo Gerón me ha hablado mucho. Eduardo del Gerón tema, sí. también, Ujú. el doctor Fargosi, la doctora Cohen Agrest, que es un poco la también. cabeza, en fin, es una cantidad. Víctima de inseguridad, ¿no? La Ella doctora Cohen víctima, Agresta, y hay su muy, hijo, además. Carolina Píparo también Ajá. está, Ujú. Matías ahora Bañato, Ajá. es decir, muchas víctimas por hijos o por hermanos Sí. o por padres de los últimos tiempos. Bueno, y se ha logrado a través de una prédica muy constante, por ejemplo, la ley de protección de la víctima. Que no se sienta tan solito, ¿no? El familiar de víctima Bueno, de claro. pero fíjese, para decir solo un ejemplo y que tiene que ver con esa ideología. El victimario, desde el momento que se lo atrapa, se le pone un defensor oficial, es decir, a cargo del Estado. Sí. La víctima no. Recién ahora con la ley esta hubo que luchar años. Es cierto, Porque viene, son cosas objetivas, pero viene de ese pensamiento. Mire, el que mejor lo explicitó Ahora, yo... fue el fiscal Javier de Luca. Le cuento Ajá. algo muy A importante, que es el fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, Sí. la máxima instancia penal.
Hará más o menos unos 7, 8 años, en la presentación de un libro de él sobre todos estos temas en la Feria del Libro. Y él dijo esto. Pensó que no lo iban a grabar, después estaba enojadísimo. Pero dijo lo que yo dije antes, dijo toda una historia de que para un fiscal cuando tiene que acusar tiene que tener en cuenta que una pobre persona, ver toda su vida, es decir, un incumplimiento, ese hay que sacarlo. O sea, entran a tu casa, roban, lastiman a tu familia y le tenés que pedir perdón. Más o menos, hay que rehabilitarlo y pobre persona que no tuvo. Yo no niego que se puede mirar. Sí, por supuesto. Pero acá pero la protección, el artículo 18 de la Constitución dice claramente. Y hoy con esta nueva ley, por lo menos ese aspecto ha cambiado enormemente y otros beneficios para las víctimas. Es decir, una víctima o sus parientes, desde el momento que ha sufrido un delito grave, también el Estado lo va a proveer, igual que al victimario, de un defensor oficial y una cantidad de otros beneficios. Sí. Ahora, fíjese, esto parece mentira que hayamos tenido que bregar para conseguirlo. Es sentido común. De una injusticia, sí, pero claro. Una injusticia feroz, porque la pobre gente que ha sufrido una cosa tan tremenda como que le hayan matado a un pariente, o los hayan desvalijado, o hayan destrozado a un jubilado y demás, todavía tiene que bregar por los tribunales y no se le da ningún apoyo. O sea que en medio de esta escuela abolicionista, la otra escuela comenzó a moverse. Sí. Eso me quiere decir. Es así. Comenzó a moverse. Bueno, porque la mayoría de los que estamos en nuestros temas desconocemos esto. Entonces uno pide justicia. No sé, ver, como vimos la marcha de jueces y fiscales pidiendo por justicia, ese es el extremo. Es decir, que los jueces y fiscales pidan justicia en la Argentina, digo, bueno. O pidiendo por Nisman en su momento. Y que después fueron amenazados. Sí, me acuerdo perfectamente. Es el doctor Daniel Sabzai, abogado constitucionalista. Como siempre es un placer, doctor, hablar con usted. Para mí también, Eduardo. Muchas gracias. Hasta muy la amable. próxima. Ya volvemos.